El video anterior terminó con una rápida explicación de este cladograma de dinosaurios. Dijimos que las hipótesis filogenéticas se plantean en términos de homologías y que esas homologías se interpretan como apomorfías o plesiomorfías según podamos hipotetizar que son una novedad evolutiva heredada del ancestro inmediato de ese clado o subclado que estamos considerando, o que se han heredado de un ancestro más remoto. Con esa información se construye un cladograma. Estos animales tienen patas. Sin embargo, pensar que las patas de los vertebrados han evolucionado en la misma línea que las patas de los artrópodos no tiene ningún sentido. Las patas de estos ejemplos son homólogas, se forman del mismo modo durante la embriogénesis, tienen la misma posición relativa respecto del cuerpo, están formadas por las mismas partes. Todo hace suponer que son homólogas y que debe haber habido un ancestro del cual derivaron todas ellas. Nos referimos al primer tetrápodo que habrá tenido un tipo de patas a partir del cual se desarrollaron todas estas variaciones. Aquí tenemos patas de insectos. Se les puede aplicar el mismo discurso, pero en este caso el ancestro común al que nos estamos refiriendo es el primer insecto. Son historias evolutivas independientes. Por lo tanto, intentar una comparación filogenética entre los dos tipos de patas no tiene ningún sentido. La trampa del lenguaje consiste en que en las patas de los vertebrados reconocemos el fémur, la tibia, el tarso, entre otros huesos, pero nos estamos refiriendo a los huesos que son internos a la pierna. Mientras que en la pata de un insecto también se llama fémur, tibia, tarso, pero claramente estos nombres se le asignaron por la posición relativa que tienen dentro de la pata y no porque se pueda considerar que son homólogos entre los dos tipos de patas. Aunque se llamen de la misma manera, no son la misma cosa. Las partes de estas patas no son homólogas. No las tenía así un ancestro común del cual hayan derivado ambos tipos de organismos. Entonces, dentro de este conjunto de animales que habíamos mostrado, estos tres que se señalan tienen patas homólogas entre sí y los restantes tienen patas homólogas entre ellos. Estos tres animales representan un clado caracterizado por poseer cráneo, vértebras óseas, 4 patas. El resto del cladograma todavía es una politomía. Todas las líneas evolutivas surgen de un mismo punto. No hemos empezado a resolverlo. Estas dos características que se señalan son apomorfías. Solo pueden ser apomorfías si previamente hemos hecho la hipótesis de que son homologías. Cuando usamos algo como un carácter, estamos postulando una hipótesis de homología. Después viene la polarización, plantear una hipótesis de cuál es el estado plesiomórfico y cuál es el estado apomórfico. ¿Tienen 4 patas porque son tetrápodos o son tetrápodos porque tienen 4 patas? Vuelvo a hacer una pregunta que hice en un video anterior. ¿Somos parientes porque somos parecidos o nos parecemos porque somos parientes? La teoría indica que hubo un ancestro, el primer primate antropomorfo, del cual descienden estos y otros organismos cuya similitud deriva de la continuidad reproductiva, con las divergencias que indican sus respectivas apomorfías. Entonces, las ranas, los mamíferos y las lagartijas tienen 4 patas porque son tetrápodos, es decir, porque todos descienden del mismo ancestro, que fue el primer vertebrado que tuvo 4 patas, y tienen vértebras y cráneos porque son descendientes del primer vertebrado con huesos. El ancestro de ese primer vertebrado con huesos tenía el esqueleto cartilaginoso, como sigue teniendo la otra rama que divergió adquiriendo otras apomorfías propias, representada hoy por los tiburones, las rayas y otros peces cartilaginosos, que no son más primitivos ni ancestrales, sino que conservaron el estado plesiomórfico del esqueleto cartilaginoso, aunque modificaron o especializaron otras cosas.
4 patas, vértebras y cráneo óseo en este cladograma son las sinapomorfías del clado representado por estos 3 taxones. ¿Son los únicos animales con estas características? No, claramente no, pero es lo único en lo que podemos basarnos, dada la distancia filogenética que tienen entre ellos. ¿Hay un ancestro común entre las ranas, las lagartijas y los mamíferos? Claro que sí, pero hace tanto tiempo que están evolucionando independientemente que para encontrar ese ancestro común tenemos que bajar hasta los datos más básicos. Para justificar su relación filogenética, tenemos que remontarnos casi 400 millones de años atrás, al Devónico medio. Y para el origen de los vertebrados hay que ir más atrás en el tiempo. Para resolver la tricotomía entre ranas, mamíferos y lagartijas, podemos decir que los mamíferos y las lagartijas tienen una membrana que envuelve al embrión que se llama amnios. La presencia de amnios, que no está en los huevos de rana, es una apomorfía de un clado dentro de los vertebrados que comprende a todos los reptiles, aves y mamíferos. Los amniota son los descendientes del primer vertebrado tetrápodo que desarrolló un amnios. Ese amnios está tanto dentro del huevo de las lagartijas, de las tortugas, de las aves, como en el útero donde se forman los embriones de los mamíferos. Ya podemos eliminar a estos 3 para ocuparnos de los artrópodos y eventualmente de sus patas. ¿Cuáles son las apomorfías que podríamos señalar para estos organismos? Todos tienen quitina. Los vertebrados no tienen quitina. Claro, los artrópodos no son los únicos que la tienen, pero esta, dentro del contexto que hemos planteado, es una apomorfía. Tienen patas articuladas, es decir, no son las mismas patas que habíamos visto antes. Tienen metamería. El cuerpo de los artrópodos está dividido en segmentos, a veces más evidentes, a veces menos. En el escorpión, algunos de sus segmentos llevan patas, otros no, y vemos la cola segmentada. En un insecto, los segmentos del tórax llevan patas y alas, y acá vemos también el abdomen segmentado. Esa segmentación se denomina metamería. Y otra característica común es la tagmatización. El cuerpo está dividido en tagmas. Los tagmas son partes del cuerpo que se identifican por sus características diferenciales y por la función que cumplen. En un insecto, los 3 tagmas son cabeza, tórax y abdomen. Patas y alas están siempre en el tórax. En un crustáceo tenemos el cefalopereion y el pleón. Son 2 tagmas. En los miriápodos se habla de cabeza y tronco. Y en los quelicerados, que es el grupo de las arañas, de los escorpiones, hablamos de un prosoma y un opistosoma. No es caprichoso, son tagmas distintos. Responden a un proceso diferente de formación de los segmentos y diferenciación de sus apéndices. Aquí vemos el proceso de tagmatización en los traqueata, aquí son los insectos, los crustáceos, los quelicerados, es decir, aquí las arañas, los escorpiones, y los trilobitomorfa. Los trilobites son unos artrópodos fósiles que fueron muy diversos durante 300 millones de años. Podemos ver que en los trilobitomorfa, el primer segmento del cuerpo llevaba antenas. Los quelicerata no tienen antenas, las perdieron. Los crustáceos conservan las antenas y los insectos también. Del segundo segmento corporal hacia atrás, los trilobitomorfa tenían 6 o más pares de patas, en algunos casos hasta 30 pares de patas.
En los quelicerados, el primer par de patas se convirtió en quelíceros. Los quelíceros son unas piezas mordedoras, a veces parecen pinzas, a veces parecen colmillos, anteriores a la boca. En los crustáceos, ese primer par de patas original de los trilobitomorfa está convertido en segundas antenas, la antena número 2, mientras que los insectos perdieron los apéndices de ese segmento. Seguimos para atrás. En el tercer segmento, los quelicerados tienen pedipalpos, un tipo de apéndices especializados. Mientras que en crustáceos e insectos, esos apéndices se convirtieron en mandíbulas. En los siguientes dos segmentos, el 4 y el 5, los trilobites tenían patas, los quelicerados siguen teniendo patas, pero en crustáceos e insectos se convirtieron en maxilas. Recién en el segmento 6 ancestral, los crustáceos y los insectos tienen sus primeras patas. Quiere decir que cuando hablamos de prosoma y opistosoma en los quelicerados, le estamos dando un nombre diferente porque no son estrictamente equivalentes a la cabeza, el tórax y el abdomen de un insecto. La cabeza del insecto y de un crustáceo incorporó 5 segmentos del cuerpo. Es la cabeza original más 5 segmentos del cuerpo. En los quelicerados es la cabeza original más 7 segmentos del cuerpo. Por lo tanto, el prosoma de una araña no es homólogo a la parte anterior del cuerpo de un insecto o de un crustáceo. ¿Derivan de un mismo ancestro? Sí, por supuesto que sí. Pero en el curso de la evolución, esa estructura que llamamos cabeza o que llamamos prosoma tiene una composición distinta. En ese sentido, no son homólogos. ¿Son homólogos los pedipalpos de los quelicerados y las mandíbulas de los crustáceos? Sí, son homólogos. Están ubicados en el mismo segmento, su formación embrionaria es similar, son apéndices derivados de un ancestro que podría haber sido similar a un trilobitomorfa. La tagmatización no es solo un modelo teórico, sino que se ve en los preparados microscópicos de embriones de los artrópodos. Y mediante técnicas adecuadas, no solo se puede ver qué destino tienen los apéndices de cada segmento, sino que se ponen en evidencia los mecanismos moleculares en qué sitios se activan determinados genes que modulan la formación de esos órganos. Aquí vemos un pececito de plata, un lepismátido, que suele estudiarse como modelo de un insecto muy simple, y una fotografía de un embrión donde se identificaron las estructuras en formación sobre los distintos segmentos del cuerpo. Estos animales, vamos a ver el tema de las patas. Los escarabajos, las moscas, las libélulas tienen 3 pares de patas en los segmentos del tórax. Las arañas tienen 8 en el prosoma. Los cangrejos tienen 10 patas caminadoras y los escorpiones tienen 8. Además, los cangrejos y los escorpiones tienen pinzas. ¿Tener pinzas será una apomorfía de un clado dentro del que habrían evolucionado los cangrejos y los escorpiones? ¿O importa más el número de patas? Con 8 o con 10 patas, hay representantes con pinzas y sin pinzas. Pero los de 8 patas, es decir, las arañas y los escorpiones, tienen quelíceros anteriores a la boca, mientras que en los de 6 patas y los de 10 patas encontramos mandíbulas, que son postorales, están inmediatamente por detrás de la boca. Los quelíceros no son homólogos a las mandíbulas, ya que tienen distinta estructura, distinta posición. ¿Cómo priorizamos nosotros los caracteres? ¿Podemos hacer un grupo de animales con pinzas y animales sin pinzas? ¿O los agrupamos porque tienen 8 o porque tienen 6 patas? Ahí está el error de concepto. No los agrupamos. Tenemos que averiguar cuál es el significado evolutivo de tener 6, 8, 10 u otro número. No es cuestión de acumular en una misma bolsa todo lo que nos parece que tiene las mismas cosas, sino usar esas cosas como indicadoras de parentesco con un argumento comparativo.
Ahora tenemos 4 apomorfías que nos permitirían sostener la monofilia de esta rama izquierda. Monofilia. Esto significa que postulamos que todos descienden de un ancestro común que tenía patas articuladas, quitina, metamería. Todavía no podemos decir si los insectos son parientes más cercanos de los crustáceos o si las arañas están más cerca de los insectos. Es decir, no están resueltas las relaciones filogenéticas dentro de este clado. Pero por el momento ya hemos planteado una hipótesis de monofilia. Estamos diciendo, esto es un clado. ¿Qué tal si hiciéramos esto? Todos los insectos tienen 6 patas, arañas y escorpiones tienen 8, el cangrejo tiene 10. No hemos incluido ningún ciempiés, que tiene muchas más. Siempre un cladograma se limita a la tabla original de datos. Ordena la información que nosotros hemos recopilado sobre determinado conjunto de organismos. Si hemos hecho esto, es un error. Es un error muy feo. ¿Por qué? Porque al decir simplemente que los insectos tienen 6 patas, las arañas 8 y los cangrejos 10, lo que hicimos fue agruparlos según esos números. Inventamos una clasificación artificial. No dimos ningún argumento evolutivo, ningún argumento filogenético. Simplemente metimos cada cosa en una cajita diferente. Para eso no se necesita ningún cladograma, no se necesita revisar la filogenia. Eso ya estaba dicho en la tabla bruta de datos. Simplemente hemos hecho un dibujito. La taxonomía no es eso. Estamos tratando de ver de qué modo la taxonomía participa del modelo hipotético deductivo de producir conocimiento científico. Lamentablemente, en algunos grupos zoológicos hay multitud de taxónomos aficionados que describen nuevas especies, nuevos géneros, están describiendo material, pero a veces sin una base teórica y sin aportar realmente conocimiento científico, hipótesis que puedan ponerse a prueba. Según esto, los crustáceos adquirieron 10 patas. Bien, ¿a partir de cuántas? ¿Cuántas tenía el ancestro? ¿Aumentaron el número de patas o las disminuyeron? Lo mismo podemos decir de los otros grupos. Los insectos tienen 6, los arácnidos tienen 8. ¿El ancestro tenía 6 o tenía 8? Este es un error muy común porque no podemos usar el carácter patas articuladas si después pretendemos usar el número de patas. Patas presentes implica que en todos los demás grupos esas patas están ausentes. Eso está muy bien si el problema es diferenciar a los artrópodos del resto de los invertebrados. Pero si después pretendemos hablar de 6, 8 o 10 patas, tenemos que decir cuál es la serie de transformación. Para eso, patas presentes es una definición insuficiente del carácter. Siempre marcar una apomorfía significa indicar dónde se produjo un cambio de un carácter que en el resto del cladograma está en el estado plesiomórfico. En este momento, el gráfico dice, el estado apomórfico en la rama de los cangrejos es 10. Bueno, ¿cuál era el estado plesiomórfico? No lo hemos dicho, no lo hemos averiguado. ¿Qué número de patas tenía el ancestro común? 6, 8 y 10 son los estados actuales de esos caracteres de acuerdo a nuestra tabla original de datos. Uno de estos grupos conserva el número de patas que tenía el ancestro común. Todos modificaron el número de patas. Un cladograma no puede construirse si yo no puedo plantear cuáles eran los estados de carácter de cada uno de los ancestros hipotéticos. Cuando se trata de 3 taxones, en este caso, quelicerados, crustáceos e insectos, solo hay 3 resultados posibles. A y B forman un clado y su grupo hermano es C, o B y C forman un clado y su grupo hermano es A,
O bien, A y C forman un clado y su grupo hermano es B. No existe otra posibilidad. Estas son las únicas topologías posibles para un cladograma de 3 taxones. Aquí tenemos entonces las 3 posibilidades. Insectos y crustáceos forman un clado y los quelicerados son su grupo hermano, o hay mayor relación filogenética entre insectos y arañas y los crustáceos son el grupo hermano de este clado, o la mayor relación filogenética la encontramos entre arañas y cangrejos, en ese caso las pinzas podrían ser una apomorfía, y el grupo hermano serían los insectos. Si el número ancestral de patas fuera 6, ese número ancestral se habría mantenido en el tiempo en la rama que dio origen a los insectos. Los crustáceos habrían agregado 2 pares de patas y las arañas habrían agregado un par de patas más al número ancestral. Sin embargo, con el mismo número ancestral, podríamos haber llegado a obtener las otras 2 topologías. 6 se mantuvo en los insectos, las arañas agregaron un par, los cangrejos agregaron 2 pares. O bien, hubo un paso intermedio, un ancestro agregó un par de patas, ese número 8 se mantuvo en las arañas, pero se modificó en los cangrejos. Esta es la lógica de ir incorporando las apomorfías al cladograma. No poner juntos a los que tengan las mismas cosas. Esa no es la tarea, sino ir señalando cuál es la hipótesis que estamos planteando sobre qué cambios ocurrieron y en qué momento de la historia evolutiva de ese clado. Del mismo modo que, manteniendo el mismo número ancestral, se pudieron obtener las 3 topologías, la primera topología también se podría haber obtenido si el número ancestral de patas hubiera sido 8. Se mantuvo en la línea que dio origen a las arañas y se mantuvo en el ancestro común entre insectos y crustáceos. Cuando se separan las 2 líneas, los insectos pierden un par de patas, los crustáceos ganan un par de patas. Es igualmente lógico que el razonamiento anterior. Y si el número ancestral hubiera sido 10, se mantuvo en la línea que dio origen a los cangrejos, el ancestro común entre cangrejos e insectos tenía 10 patas y los insectos perdieron 2 pares. Y en la rama que dio origen a las arañas se perdió un par. Y lo mismo podemos completar, es decir, estamos trabados. Podemos decir cualquier cosa, no tenemos elementos de juicio para opinar sobre la posible evolución del número de patas. El proceso de tagmatización, que es algo que ya conocemos, va a ser muy útil en este punto. Los primeros artrópodos fósiles que se conocen son del Cámbrico, hace unos 600 millones de años. Los trilobitomorfa predominaron durante 300 millones de años. Los primeros mandibulados fósiles aparecieron 100 millones de años después. Los insectos son mandibulados casi exclusivamente terrestres, pero no hay registro fósil de fauna terrestre antes del Silúrico, hace unos 400 millones de años. Entonces, la paleontología nos ayuda a entender que los insectos, que es un grupo terrestre, prácticamente no hay insectos marinos, todos están en ambientes continentales, mientras que hay crustáceos y quelicerados marinos y terrestres. Por lo tanto, la tagmatización de los trilobitomorfa sería la forma plesiomórfica, la de los quelicerados, un derivado de esta, con pérdida de las antenas y del primer par de patas que se convierte en quelíceros, mientras que los mandibulados conservaron las antenas y en ellos 3 pares de patas se transformaron en mandíbulas y maxilas. Este complejo proceso de transformar 3 pares de patas en mandíbulas, en maxilas, es decir, incorporarlos a la cabeza como aparato bucal, ¿puede haber pasado independientemente en crustáceos e insectos? ¿O son derivados de un ancestro común? Esta es una hipótesis más razonable. No miremos el número de patas por ahora, después vamos a volver a las patas. Pero la presencia de mandíbulas, de maxilas, la tagmatización de la cabeza, incorporando 5 segmentos corporales,
es un evento evolutivo que podemos marcar como una apomorfía común entre los crustáceos y los insectos. Esto es mucho más importante desde el punto de vista evolutivo que aumentar o disminuir el número de patas. ¿Cómo es posible que una pata se transforme en mandíbula, que una pata se transforme en antena? Esto se explica a través de los genes OX. Se descubrieron hace solo 35 años más o menos, alrededor de 1985, y modificó gran parte de lo que se creía sobre la biología del desarrollo. Y el primer caso descubierto fue en Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, que por una mutación en un gen OX, en la posición de las antenas, desarrolló patas. Esto es una evidencia clara de que patas y antenas son genéticamente la misma cosa. La determinación de en qué segmento, en qué lugar se forma una antena o se forma una pata, depende del control que hacen los genes OX. Cualquiera de las dos cosas se puede formar, porque el gen estructural es el mismo. Ese gen determina la formación de un apéndice. Todo el aparato de control genético hace que ese apéndice sea una pata, que sea una antena o que el gen no se exprese y no se forme ni pata ni antena ni ninguna otra cosa. Los genes OX se disponen en fila en un cromosoma animal y determinan las diferentes partes del cuerpo. Lo notable es que son los mismos genes en distintos filas, son siempre los mismos genes y ordenados de la misma manera. Hay una reflexión que es muy obvia, pero que conviene repetir. ¿Dónde están los genes? En el núcleo de las células. ¿De qué células? Todas las células de nuestro cuerpo contienen el genoma completo. Tienen potencialmente la capacidad de desarrollar cualquiera de las estructuras que están codificadas en el genoma. Sin embargo, hay un sistema de control que dice: en este lugar se desarrollará la cabeza, en este lugar el tórax, en este lugar el abdomen, aunque en el abdomen estén los genes para formar una cabeza, solo que ahí no se expresan. Los genes OX son los que controlan este tipo de determinación. Los genes OX no crean estructuras, sino que seleccionan las estructuras que están potencialmente disponibles en cada especie animal en su genoma. Experimentalmente se provocó en un pez cebra la sobreexpresión del gen OX-D13. Uno de estos genes OX se sobreexpresó, siguió actuando más allá del límite normal y la aleta empezó a osificar como si fuera una pata. Esto es tremendo. Para las viejas ideas de que la evolución es lenta por pequeños cambios acumulativos modelada por la selección natural, se cae en parte, porque esto quiere decir que en el sistema genético de los peces ya existe la potencialidad del desarrollo de patas. No es necesario recurrir al cuentito de los peces que se arrastraron con unos muñones rudimentarios para salir a la tierra y poquito a poco fueron desarrollando dedos y patas. No, una mutación en un gen OX puede cambiar el bauplan de un organismo. Los cambios de ese sistema tan complejo de control generalmente son desastrosos y terminan en abortos. Esto es una lagartija. Una mutación en un gen OX o un problema en el sistema de control de señales hicieron que todos sus segmentos torácicos diferenciaran patas. El gen OX distalless y otros que determinan en qué región se desarrollan las extremidades se expresaron en sitios donde normalmente no lo hacen. A esta pobre lagartija, que es un tetrápodo, debería tener 4 patas, le salieron patas en sitios inusuales. Y esto puede ocurrir con una mutación de un gen OX. Una falla en el desarrollo embrionario lleva a este desastre. No es extraño, entonces, que las novedades evolutivas que significan un cambio en genes OX sean exitosas una vez cada 100 millones de años o quizá nunca. Pero la aparición de un nuevo bauplan, es decir, el surgimiento de un nuevo filum, podría llegar a explicarse por una o más mutaciones en uno o más genes OX que produjeron un cambio exitoso. Es decir, un organismo con un bauplan diferente que se heredó a partir de ese momento. Entonces, analizando el proceso de tagmatización, de formación de mandíbulas o de quelíceros, vamos a proponer
que en nuestro material están representados dos clados. El clado de los mandibulados y el clado de los quelicerados. Esta topología es obviamente la misma que esta otra topología. No importa si los taxones se anotan hacia la derecha o hacia la izquierda. Nunca un cladograma se lee de izquierda a derecha ni de derecha a izquierda, sino de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Los dos cladogramas están diciendo insectos y crustáceos forman un grupo monofilético, son un clado, derivan de un ancestro común. Y para encontrar el ancestro común de este clado y el clado de las arañas, hay que ir hacia abajo en el cladograma. También se puede leer de abajo para arriba. Arañas, cangrejos e insectos tienen un ancestro común, pertenecen al mismo filum. Dentro de ese clado, crustáceos e insectos tienen un ancestro común más cercano. La topología indica el grado de parentesco que hay entre los distintos taxones representados en el cladograma. Bien, entonces ahora hemos incorporado mandíbulas como la apomorfía de los insectos y crustáceos y quelíceros como apomorfía del clado quelicerados, donde están las arañas y los escorpiones. ¿Y cuál era la condición plesiomórfica? Lo que estamos señalando ahí es que el carácter que estaba en estado plesiomórfico cambió produciendo mandíbulas en una rama y cambió produciendo quelíceros en la otra rama. Son dos caracteres planteados en términos de presencia-ausencia. El ancestro común no tenía mandíbulas y no tenía quelíceros. No había un aparato mandibular formado por mandíbulas y maxilas, ni había pedipalpos convertidos en quelíceros como desarrollaron los quelicerados. En los trilobitomorfa no existían ninguna de estas estructuras. Por lo tanto, el ancestro común entre los dos clados no tenía un aparato bucal. A estos clados los llamamos mandibulata y quelicerata. La importancia del carácter presencia de mandíbulas o presencia de quelíceros viene dada del razonamiento filogenético que se hace a partir de los restos fósiles y a partir del proceso de tagmatización. Además, hay infinidad de datos moleculares que corroboran esta relación. Entonces, la mandíbula es un indicador de esa relación que está sustentada en muchas pruebas diferentes. No es que por el hecho de tener mandíbulas vamos a ponerlos juntos. La mandíbula es un indicador, es una señal de todo ese conjunto de evidencias. No es porque el investigador considere que eso es importante, y como es importante, intuitivamente lo usa para agrupar, sino que la homología y la polarización, es decir, la decisión de qué cosas son ancestrales, cuáles son derivadas, tiene un fundamento en un razonamiento de tipo comparativo. Todos los insectos tienen 6 patas. ¿Por qué ahora sí puedo usar ese número y antes dije que era un grave error? Porque 6 es el número mínimo de patas que tiene un clado de artrópodos, salvo casos puntuales en los que han perdido patas, algún insecto, algún crustáceo parásito. Los crustáceos, ¿cuántas patas tienen? Bueno, crustáceos es un grupo enorme. Con 10 patas caminadoras son los decápoda. En los que hay decápoda con pinzas y sin pinzas. Tienen 10 patas caminadoras. Pero por otro lado están los isópodos, los bichos bolita, esos tienen más patas. Los anfípoda, que tienen un número grande de patas diferenciadas con distinta función. Los branquiópoda, que tienen 12 patas, pero nadan con las antenas. Es decir, hay un número variable de patas en los crustáceos, siempre superior a 6. En los quelicerata actuales tenemos las arañas, los opiliones, los ácaros, los escorpiones, pero también los Xifosura, el cangrejo cacerola, y los picnogónidos, que son unas arañas marinas, también llamadas pantópoda. Pantópoda quiere decir pura pata. Opiliones, arácnidos, ácaros, escorpiones tienen 8 patas, 4 pares. Los picnogónidos tienen entre 8 y 12. Algunos tienen 8, otros tienen 10, otros tienen 12. Los Xifosura tienen 12.
En crustáceos ya habíamos visto el número 12 en cladóceros, por ejemplo. Y los trilobitomorfa, 12 o más. Como los trilobitomorfas son un grupo que evolucionaron durante 300 millones de años, hay variabilidad, pero 12 es el número básico. Aquí se ve una imagen de un fósil de Triartus, un trilobite que tiene más de 40 patas, como se ve en el dibujo de la derecha, que es una reconstrucción de su morfología. Ahora ya tenemos una base para hablar de números. 12 podría ser un número ancestral. Esto podría discutirse si era mayor, si era menor, pero sin duda es mayor que 6. Si yo estoy diciendo que los insectos desarrollaron 6 patas, la condición plesiomórfica es más de 6 patas. Y los datos paleontológicos, embriológicos y demás sugieren que los ancestros de los artrópodos tenían más de 6 patas. Hemos encontrado una apomorfía. Además de haber fijado el número de patas en 6, los insectos desarrollaron 4 alas. Son los únicos artrópodos que tienen alas. Los cangrejos no vuelan, las arañas no vuelan, los escorpiones menos. 4 alas es otra de las apomorfías de los insectos. Esas alas pueden ser todas membranosas voladoras. Aquí vemos una libélula volando con sus 4 alas. El primer par puede haberse convertido en élitros, es decir, son unas alas duras, debajo de las cuales están las alas membranosas, es decir, los escarabajos vuelan con el segundo par de alas. Y las moscas tienen 2. Acá hay otra apomorfía. Si el ancestro de las moscas tenía 4 alas y las moscas tienen solo 2, ¿qué pasó con las otras 2? Aquí vemos una mosca limpiándose. Ahí se ve un halterio. Tiene la función de balancear el cuerpo durante el vuelo. Esos halterios son homólogos al segundo par de alas del resto de los insectos. Los dípteros, es decir, las moscas, los tábanos, los mosquitos, vuelan con el primer par de alas. El segundo par de alas está convertido en esos halterios que también están regulados por genes OX. En Drosophila melanogaster, que es la especie en la que se descubrieron los genes OX, la mutación del gen OX BXC hace que se desarrolle un segundo par de alas en lugar de los halterios. Esto indica que el ancestro de las moscas tenía 4 alas. La mutación de un gen OX, el BXC, llevó a que se convirtieran en dípteros. Todavía, el clado de los insectos sigue siendo una politomía, no está resuelto. Solamente marcamos la apomorfía de los dípteros, por la peculiaridad de que tienen 2 alas y 2 halterios. Pero volvamos ahora al tema de las pinzas, de la que habíamos hablado al principio, si podían ser una apomorfía de un clado al que pertenecieran los cangrejos y los escorpiones. Si las pinzas fueran homólogas, se podría aceptar que el ancestro común entre cangrejos y escorpiones tenía pinzas y las arañas las perdieron. Sin embargo, el cladograma nos dice que el ancestro común de cangrejos y escorpiones no tenía mandíbulas, no tenía quelíceros, es decir, nos estamos remontando tal vez a organismos semejantes a los trilobitomorfa. Desde hace al menos 400 millones de años que estos dos clados evolucionaron independientemente. Vimos que hay crustáceos con pinzas y crustáceos sin pinzas. Y estamos viendo que hay quelicerados con pinzas y sin pinzas.
¿No podría ser que las pinzas hubieran aparecido antes que las piezas orales o preorales y por lo tanto fueran homólogas y sirvieran como una sinapomorfía de un nodo anterior? ¿Qué hipótesis estaríamos planteando? ¿Que los primeros artrópodos tuvieron pinzas? Tendrían que ser los primeros artrópodos posteriores a los trilobitomorfa, y no hay una evidencia paleontológica de eso. En ese caso, el ancestro de los quelicerados tenía pinzas, y las arañas, las garrapatas, los picnogónidos, todos ellos las perdieron. A su vez, el ancestro común de crustáceos e insectos habría tenido pinzas, una parte de los crustáceos perdió las pinzas, y todos los insectos perdieron las pinzas. Es una hipótesis, pero es muy poco parsimoniosa. El principio de parsimonia dice que primero hay que poner a prueba las hipótesis más simples. Si esa hipótesis simple se demuestra que es falsa, entonces podemos pasar a una hipótesis más compleja. Esto que yo acabo de plantear, pinzas desde el origen, sin prueba fósil, y que muchos grupos la fueron perdiendo, es menos parsimonioso que creer que aparecieron independientemente en dos clados. Es muy poca la variación genética que se necesita para que un apéndice adquiera una pinza. Pero si volvemos a pensar en el proceso de tagmatización, las pinzas de los escorpiones son especializaciones de los pedipalpos, es decir, que serían homólogas al segundo par de patas de un trilobitomorfa. Pero en los cangrejos, las pinzas se forman en el primer par de patas, que es homólogo al quinto par de patas de un trilobitomorfo. Por lo tanto, las pinzas no son homólogas, no estaban presentes en el ancestro común del que derivaron los cangrejos y los arácnidos. Es una similitud homoplásica. Mediante la construcción del cladograma, se puso a prueba la hipótesis de homología que resultaba del hecho de haberles dado el mismo nombre, pinzas, y polarizar sus estados con presencia y ausencia. El estado plesiomórfico en ambos casos es la ausencia. La formación de pinzas en el primer par de patas es el estado apomórfico entre los crustáceos, y la formación de pinzas en los pedipalpos es el estado apomórfico en los escorpiones. Al darle el mismo nombre, pinza, se estaba planteando una homología. La construcción del cladograma nos lleva a pensar que no son homólogas. Esta similitud homoplásica se marca en el cladograma con una doble línea. Cuando veamos una sola línea, es una apomorfía. Cuando veamos una doble línea, estamos hablando de un paralelismo. No es una apomorfía, sino dos. Dos pasos evolutivos que se produjeron en ramas diferentes del cladograma. Al marcarlo así, estamos diciendo que no hay un tipo de pinzas que los cangrejos hayan heredado del mismo ancestro que dio origen a los quelicerados. Las pinzas de los crustáceos aparecieron independientemente de las pinzas de los escorpiones, y por lo tanto, donde pensábamos que había un carácter, en realidad son dos. El investigador es el que le pone nombre al carácter. Si confunde unas pinzas con otras, está diciendo, estas dos cosas son lo mismo. Está planteando, aunque no lo diga, una hipótesis de homología. Donde se descubre un paralelismo, se refuta una hipótesis de homología. El clado de los insectos sigue siendo aquí una politomía. Sin embargo, vemos que entre los insectos, los dos primeros tienen el primer par de alas convertido en élitros.
los élitros, es decir, esas alas duras que vimos que separan antes de desplegar las alas voladoras, son una sinapomorfía de los coleópteros. Los coleópteros son el clado más diverso en número de especies en todo el planeta. Y todos tienen 2 élitros. Con esta solución, ahora, en este cladograma, los insectos quedaron convertidos en una tricotomía. Pasaron de ser una politomía a ser una tricotomía. Uno espera que si encuentra apomorfías en cada rama, el cladograma va a terminar siendo totalmente dicotómico. No siempre se logra. ¿Por qué? ¿Porque los animales no tienen apomorfías? ¿O porque nuestra tabla de datos es insuficiente para resolverlo? Esto hay que recordarlo permanentemente. Estamos trabajando sobre una tabla de datos que hemos confeccionado nosotros mismos. Hemos medido, hemos prestado atención a determinadas estructuras. Hemos registrado los datos que nos parecieron importantes, curiosos, llamativos. Nunca se miden todos los caracteres imaginables. Cuando aparecen tricotomías, siempre es conveniente volver a revisar el material, volver a pensar otros caracteres, otras posibilidades. Siempre hay más cosas para medir. Estos 2 clados están unidos a la misma altura. Eso quiere decir que la aparición de los coleópteros se produjo al mismo tiempo que la aparición del clado de los escorpiones y arañas. De ninguna manera, no. Si se hubiera unido más abajo, la información que da el cladograma es exactamente la misma. Un cladograma no se lee de izquierda a derecha ni de derecha a izquierda, sino de arriba a abajo. En ambos casos, lo que dice es que los quelicerados forman un clado y que los coleópteros forman un clado dentro del clado mandibulata. El largo de las ramas de un cladograma no indica tiempo. La quitina apareció antes que los quelíceros, y estos antes que las pinzas de los escorpiones. Pero el tiempo de la historia evolutiva de los quelicerados no es comparable con el de la evolución de los insectos. Los caracteres no definen grupos, sino que sirven como indicadores de parentesco. El patrón filogenético, es decir, la cladística, se descubre como un hecho en la naturaleza. La patrística, que es la cuantificación de la similitud global, no es un indicador confiable de relaciones filogenéticas. La cronística no participa en el proceso de construir el cladograma. Eventualmente, la escala de tiempo se agrega por otros métodos, pero una vez que se tiene un cladograma. El cladograma es la herramienta sobre la que se puede estudiar la cronística, sobre la que se le puede dar nombre a los grupos monofiléticos, es la herramienta con la que se puede poner a prueba la clasificación tradicional de un grupo y en cuya construcción se ponen a prueba las hipótesis de monofilia, las hipótesis de homología y las hipótesis de polaridad. En el próximo video vamos a ver en detalle cómo se polarizan los caracteres y cómo se construye y se interpreta un cladograma.